Buenos días a todos. A través de los residentes de segundo año de la Unidad de Medicina Familiar número 75, se da el tercer tema de los trastornos ortopédicos en el niño, en el cual se incluyen fracturas, esguinces y luxaciones. Dentro de los objetivos de este tema, se van a observar las fracturas y las características principales en edad pediátrica, los esguinces y las luxaciones de cada uno de ellos. El primer tema con el que vamos a hablar son las fracturas que suceden en los niños o en edad pediátrica. Pero ante todo, primero hay que tener en cuenta qué es una fractura. Una fractura es o se produce a través de una ruptura parcial o completa de la continuidad del hueso, siendo resultado de un golpe, una fuerza o tracción importante en la zona de fractura. Las características principales o en edad pediátrica son más comunes en los miembros torácicos o en los miembros pélvicos, pero esto depende mucho del mecanismo y el tipo de lesión. El tejido óseo infantil presenta una serie de características en su composición y en su fisiología que lo diferencian del adulto. Estas particularidades condicionan que, en edad infantil, la respuesta del hueso al traumatismo sea distinta y que se produzcan tipos de fracturas exclusivos de esta edad. Estas características principales, los cuales tenemos dentro del hueso infantil, son un periósteo más grueso, resistente y con mayor capacidad osteogénica. Se rompe con mayor dificultad, por lo que limita el desplazamiento de fragmentos óseos. También facilita su reducción mediante manipulación cuando están desplazados y mantener una reducción lograda. Además de su gran capacidad osteogénica, lo cual ayuda a una rápida formación de callo reparativo para que de esa forma se acelere el proceso de consolidación de la fractura, acortando la inmovilización. También el hueso es más elástico, lo cual ayuda que necesite más fuerza para poder realizar o tener alguna lesión directa sobre el hueso, además de que tiene una gran capacidad de regeneración tisular, esto provocando un mayor ritmo de aposición o reabsorción ósea que en los adultos, incrementando todavía más la posibilidad de consolidación, éxito en reparación del hueso y en general, en cuanto el niño sea más pequeño, esto va a hacer menor el tiempo de reparación, logrando algo que se le conoce como modelado o remodelación de la lesión ósea. Pero para que se logre una adecuada reparación o remodelación de las fracturas pediátricas, lleva a través de un proceso de corrección espontánea de angulaciones residuales de la fractura en el niño. Esto hace principalmente cuando sucede que una consolidación del hueso sea en una posición incorrecta, pero al favorecer el crecimiento y la rápida consolidación, puede ayudar a una corrección espontánea. Para aquí, las estructuras participantes para esta remodelación se incluye el periósteo, el endósteo y las placas de crecimiento. Y esto es a través de dos leyes biológicas que explican el mecanismo de remodelación. La primera es la ley de Wolff. Se encarga del depósito del hueso que se produce en la zona de fractura donde es necesario y su reabsorción donde no lo es. De esta forma, el hueso se deposita en la concavidad de la fractura, a la vez que la reabsorción predomina en la convexidad de la misma. Este proceso se encarga del 25% de la remodelación
y reconstrucción de la nueva estructura. Y la ley de Heuter-Waldman se encarga o indica que los cartílagos de crecimiento vecinos a la fractura tienden a situarse de manera perpendicular al eje de carga del segmento correspondiente. Eso provoca que la fisis de este hueso perteneciente a la fractura crezca de forma asimétrica para ayudar a la remodelación de la angulación propia, y esto se encarga de terminar con una reparación exitosa de la fractura perteneciente. Y este se encarga del 75% de la angulación y remodelación ósea en los niños. Pero para que podamos hablar de tipos de fracturas o de clasificación, tenemos 4 formas de poderlos dividir. Una es la localización en la cual fue la fractura. El otro es el tipo de fractura. Sigue el trazo de fractura y terminamos con lesión a tejido blando, que aquí se refiere si una fractura es abierta o es cerrada. Pero para que podamos hablar sobre las fracturas y su clasificación en la localización, primero tenemos que tener en cuenta la anatomía o las zonas del hueso. Tenemos la diáfisis, la metáfisis, la fisis y la epífisis. Y esto nos da, dependiendo en la zona o la localización, estamos hablando del porcentaje de las fracturas más comunes, esto con relación a la edad pediátrica. Las metafisarias tienen un 45% de prevalencia de las fracturas, a diferencia de las diafisarias, que tienen un 35%, las fisarias o epifisiólisis, que es a nivel del cartílago de crecimiento, van de un 15 a un 20%, y las epifisarias solamente son menos del 5% de las fracturas en edad infantil. Ahora, la clasificación de las fracturas de acuerdo a su tipo de fractura. En primera instancia tenemos las fracturas ocultas, que también se pueden considerar dentro de una fractura con un hueso normal. Estas fracturas se les conoce también como fracturas de Tudor, que es una fractura espiroidea a nivel de tibia no desplazada que se produce en niños menores de 4 años por fuerzas de torsión. También tenemos las fracturas de incurvación plástica. Estas se deben debido a la gran elasticidad del hueso que tienen los niños, a una menor mineralización a un periósteo más grueso y a unos canales aversianos mayores. Esto provoca que el hueso se deforme sin llegar a tener una pérdida de línea de continuidad. Esto es muy común en las fracturas como de tallo verde y se trata de una patología típica del niño, aunque se ha descrito en algunos casos en algunos adultos. Se puede producir por la acción de una fuerza sobre el hueso que excede el límite elástico, aquel que permite al hueso mantener su configuración normal al retirar una carga, pero que es inferior al límite fracturario. Provoca una curvatura fija que posteriormente no se va a modificar aunque se retire la fuerza o la causa que haya provocado dicha fractura. Los síntomas principales de esta fractura de incurvación son la deformación plástica, principalmente la deformidad, un dolor moderado a la palpación y limitación de la rotación del antebrazo o la extremidad pélvica. La tumefacción y el dolor espontáneo puede ser mínimo. Ahora, las fracturas de rodete o torus o caña de bambú, como se llegan a conocer, son fracturas incompletas que no afectan todo el espesor del hueso. Estas se producen por un fallo en la resistencia del hueso a la compresión de las zonas de unión entre la metáfisis,
que es un hueso más esponjoso, y la diáfisis, que es un hueso más compacto. Esto es muy frecuente a nivel de radio, cerca de la muñeca, y el mecanismo típico es sobre la caída sobre la misma palma. Clínicamente se presenta con poca deformidad, con dolor en el foco de la fractura, y radiológicamente se expresa viendo un engrosamiento anular similar a un rodete o a una caña de bambú, por eso su nombre. Son fracturas estables que curan con una simple inmovilización con yeso en unas 3 semanas sin dejar alguna secuela. Después siguen las fracturas de tallo en verde. Es una fractura incompleta en la cual se localiza en huesos con diáfisis finas, como son el antebrazo o la clavícula, y menos frecuente en tibia o fémur. Se produce por fuerzas que intentan angular el hueso por un mecanismo de flexión o torsión, y al intentar flexionar el hueso resulta un fallo en la resistencia ósea a la tensión. Se rompe el periósteo y la corteza ósea en el lado convexo, mientras que en la concavidad el periósteo se desprende sin llegar a romperse. Esto principalmente es provocado por caídas leves o algún accidente de baja intensidad. Las fracturas completas son aquellas las cuales hay una pérdida de continuidad tanto de la zona cóncava como de la zona convexa, lo cual provoca dolor, deformidad, tumefacción y es más común en huesos largos. Y el tipo de fractura, que es la epifisiólisis, o también conocido como fractura apofisiaria de abulsión de los núcleos de crecimiento. Estas se producen principalmente por el arrancamiento de la apófisis producido por tracción muscular o tendinosa. Suele producirse en adolescentes deportistas debido a una tracción violenta o repetitiva de los músculos o tendones sobre la apófisis del hueso. Las posibles localizaciones son las tuberosidades isquiáticas, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, los trocánteres femorales o la tuberosidad tibial anterior. La radiografía muestra la separación de la apófisis y en algunos casos dudosos se pudiese pedir algún estudio más avanzado como la tomografía o la resonancia, en donde se puede ver un ensanchamiento irregular de la fisis del hueso. Otra forma de clasificar las fracturas es mediante el trazo de fractura. Primero están las fracturas transversas. Estas son cuando hay una pérdida de continuidad de manera lineal, principalmente en la región metafisiaria, y esta es una pérdida total tanto de la zona cóncava como de la zona convexa del hueso, principalmente en huesos largos. La forma oblicua igualmente es una pérdida de continuidad de manera total, pero este va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo del tipo o mecanismo de acción que provocó la lesión. La espiroidea es aquella la cual mediante un fuerte impacto o que haya un fuerte tracción a través de la articulación puede provocar seguimiento de una fractura lineal, la cual va como un resorte, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero no hay separación ósea. Tenemos la otra, que es presencia de un tercer fragmento o conocido como fractura en alas de mariposa. Esto es principalmente por golpes cóncavos o convexos directos de la región metafisiaria, provocando una línea en ambas direcciones, o también en atletas jóvenes deportistas al momento de recibir alguna contusión directa en la región central del hueso largo. Y la última parte es la fractura conminuta, la cual es una fractura en múltiples direcciones, originando múltiples fragmentos que pueden estar
completamente desprendidos del hueso principal o un 70-80% de desprendimiento del periósteo. Y la última forma de clasificar las fracturas es por una fractura abierta o expuesta o una fractura cerrada o simple. Esto, cuando tenemos una fractura cerrada o simple, es como las características que hemos estado hablando previamente. Pero una fractura abierta es la cual hay lesión de tejido blando circundante al tejido óseo, provocando una salida del hueso hacia el exterior. Esto, la fractura abierta, tiene diferentes formas de dividirse en 3 tipos y el tercer tipo se divide en 3 subtipos. El tipo 1 es una lesión menor de 1 centímetro, se considera que es una herida limpia con mínimo daño de partes blandas y existe presencia de una mínima lesión conminuta a través del hueso. Un grado 2, esta lesión puede ir de 1 a 10 centímetros. Hay un grado de contaminación moderado con algo de daño a nivel muscular. Y el grado 3 que se divide en grado A, grado B y grado C. Los 3 son mayores de 10 centímetros. Los 3 se consideran de forma severa como grado de contaminación, pero lo que cambia es el tipo de daño a los órganos blandos. En el A solamente hay un aplastamiento severo de las partes blandas que permiten un traspase de la cobertura ósea. El B es una pérdida extensa de partes blandas que no permite la cobertura ósea. Y la C es la previa más presencia de lesión vascular que precisa algún tipo de reparación de forma urgente. Ya después de haber clasificado el tipo de fracturas, entonces hay que hacer un diagnóstico de la propia lesión. Primero se va a realizar algo que se conoce valoración del paciente. Esto es a través de una adecuada y completa metodología médica para poder llegar a un resumen o un diagnóstico conciso, preciso para el adecuado tratamiento del paciente. Primero se realiza algo que es el interrogatorio o la anamnesis, en el cual es recoger la información principalmente sobre el mecanismo de la lesión que pudo provocarlo, el tiempo que ha transcurrido desde la misma lesión hasta que nosotros estamos viendo al paciente, los antecedentes de la persona, si trae alguna enfermedad de nacimiento, si ha tenido algún otro tipo de lesiones y algo muy importante, hay que ver si concuerda el tipo de lesión que estamos viendo con la historia que nos esté diciendo el familiar, porque existe la posibilidad de que tengamos que descartar o no datos de maltrato en el niño. Después sigue la exploración física, donde primero efectivamente se continúa con una valoración general del paciente, observar si el niño politraumatizado se encuentra con una vía aérea permeable, la ventilación es adecuada y el estado circulatorio. Posteriormente a que vemos que se encuentra el paciente estable, se evaluarán los traumatismos a través de primero una actitud antiálgica. Hay que ver cómo el niño evita que se movilice la extremidad o el hueso que está lesionado para que nos esté indicando dónde se encuentra la lesión. Observar la localización y valoración del dolor. Determinar los puntos de dolor y evaluar la intensidad mediante escalas validadas y adaptadas según la edad del paciente. Se va a hacer la inspección observando si hay presencia de deformidad, tumefacción, erosiones, heridas abiertas o hematomas cerca de la lesión o fractura. Una palpación cuidadosa del foco de la lesión y de las articulaciones distales y proximales a la fractura y una exploración neurovascular para evaluar principalmente la perfusión de la extremidad, el pulso, la movilidad y la sensibilidad distal a la fractura.
Posteriormente se van a realizar las pruebas complementarias, que el estudio principal es la radiografía simple, en la cual se realiza en todos los pacientes con sospecha de lesión ósea, y es imprescindible siempre realizar dos proyecciones. Estas deben de incluir además la región distal y proximal al foco de la fractura, y las proyecciones que regularmente se piden es AP y lateral, con excepción de la región de las manos y los pies, que se toma una proyección AP y oblicua para evitar una superposición, y en la región del hombro y la cadera, que se pide una P y axial. Se pueden encontrar líneas de fractura o signos indirectos de lesión ósea, y es fundamental conocer la edad de aparición de los diferentes núcleos de osificación para evitar diagnósticos erróneos de alguna fractura. También se puede utilizar otro tipo de estudios como la tomografía, la resonancia o la ecografía, pero esto solamente cuando haya presencia de fracturas complejas que afecten grandes articulaciones como en la pelvis o la cadera, o queramos hacer un estudio de partes blandas circundantes a la fractura. Y finalmente vamos a hablar sobre el tratamiento de una fractura. Los pasos fundamentales en el tratamiento de las fracturas son la reducción, si está desplazada, y la inmovilización. Los objetivos de esto es el alivio del dolor, una consolidación correcta y evitar posibles complicaciones. Esto se hace mediante 4 puntos. La primera es la atención inicial. Esto es siempre observar si el paciente se encuentra estable, mantener una vía aérea y un estado circulatorio constante, y además atender de forma inmediata las posibles lesiones que pudieran ser letales si es que las hubiera. Posteriormente a la atención inicial se da el manejo de la analgesia adecuada de acuerdo al grado de dolor, administrado por vía oral o parenteral, y se va a administrar antes de cualquier manipulación cercana al foco de la fractura. Tercero, se va a realizar algo que se llama inmovilización, que es el pilar principal del tratamiento de un traumatismo periférico, y sus principales objetivos son aliviar el dolor y evitar posibles complicaciones. Ante la sospecha de fracturas inestables o con deformidad, se recomienda colocar una inmovilización provisional. Si no se palpa algún pulso distal, está indicado realizar una suave tracción para realinear la extremidad y descomprimir el paquete vasculonervioso. Posteriormente, todo esto se realiza mediante una analgesia hasta que podamos recuperar el pulso de la extremidad, y posteriormente la inmovilización provisional. Si se trata de una fractura abierta, vamos a hacer primero limpieza, asepsia y antisepsia de la herida. La vamos a cubrir con un apósito empapado en algún suero salino, y luego vamos a colocar la inmovilización. Y finalmente se hace el tratamiento definitivo. Esto es posteriormente a haber hecho el diagnóstico de la fractura. Este puede ser de forma ortopédica con el uso de férulas o vendas en yeso, o puede ser quirúrgico. Las fracturas desplazadas requieren una maniobra de reducción. Esto siempre recuerden, a través de una analgesia previa a la manipulación, y se debe comprobar la presencia de pulso distal antes y después de cada maniobra de reducción. La extremidad inmovilizada se debe mantener elevada, vigilando la coloración y temperatura de los dedos, tanto de la extremidad pélvica como de la extremidad torácica, y que deben de movilizarse de forma activa y de forma pasiva. Y ya finalmente hablaremos de las fracturas más comunes en edad pediátrica. Primero tenemos las fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula son de las más frecuentes,
y suponen del 10 al 15% del total de todas las fracturas infantiles. Son más frecuentes en los varones y en niños mayores de 10 años. Se localizan arriba del 90% en el tercio medio de la clavícula, en la región de la diáfisis, y el mecanismo de fractura es habitualmente indirecto por caída sobre el hombro. Regularmente, en niños pequeños suelen ser fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento, como una fractura en tallo verde, y que la clavícula presente un periósteo grueso, y en pacientes adolescentes próximos a la madurez esquelética son más frecuentes las fracturas desplazadas. Casi siempre el tratamiento de la clavícula es un tratamiento conservador mediante cabestrillo o vendaje en 8 durante 3 a 4 semanas, logrando la consolidación de la fractura en casi todos los casos. En caso de que haya una fractura desplazada, puede consolidar en posición viciosa, pero la remodelación que estuvimos hablando hace rato, a dicho nivel, corrige a medio plazo. Se recomienda advertir a los padres que el callo de fractura se notará temporalmente, pero que ésta puede desaparecer de 12 a 18 meses posteriores. El tratamiento quirúrgico únicamente se queda para fracturas abiertas con compromiso neurovascular y en pacientes adolescentes en los cuales presenten un acortamiento de extremidad torácica igual o mayor a 2 centímetros. Las siguientes fracturas más comunes son las fracturas de codo. Estas siempre, casi la gran mayoría, se presenta en la primera década de la vida, con un promedio entre los 5 y los 10 años. Son más frecuentes en el sexo masculino, en el lado no dominante y durante algunas estaciones soleadas, debido al tipo de juegos que estén teniendo los niños. El potencial de remodelación el codo es bajo, por lo que no se suele tolerar bien las malas reducciones, además de que algunas fracturas presentarán trazo articular, siendo necesario en estos casos una reducción anatómica. Por lo tanto, muchas fracturas de codo deben tratarse de manera quirúrgica. Aquí destaca principalmente las fracturas supracondilias, que corresponden al 75% de las fracturas de codo, con un trazo de fractura extraarticular, con un mecanismo de lesión en dos formas. De forma de extensión, que es el 95%, produciéndose por una caída sobre la misma palma de la mano con el codo en extensión. En estos casos se produce un desplazamiento en sentido posterior al fragmento distal, y flexión, 5%, se produce por un traumatismo directo sobre el codo que se encuentra flexionado. En estos casos el fragmento distal se desplaza en sentido anterior. En estos pacientes hay mucho dolor, inflamación, presencia de hematomas, deformidad e impotencia funcional, que serán más importantes según el desplazamiento de la fractura. Sin embargo, estos signos pueden ser mínimos en fracturas sin desplazamiento. Es obligatoria la exploración neurovascular distal del miembro superior para descartar lesiones vasculonerviosas. Se diagnostican mediante una radiografía simple de proyección antero-posterior lateral, valorando la presencia de los diferentes núcleos de ossificación, así como la presencia de líneas de fractura. Clínicamente puede haber un poco de dolor, impotencia funcional y posición habitual de pronación y semiflexión del codo. Y el tratamiento, como habíamos dicho, la gran mayoría, las no desplazadas pueden tratarse de forma conservadora mediante inmovilización con yeso durante 4 semanas, y las poco desplazadas o desplazadas ameritan, aparte de la anestesia y la inmovilización, posible reducción quirúrgica, preferentemente cerrada con material de osteosíntesis. Y las últimas fracturas son los traumatismos de antebrazo y muñeca, que estas en forma general corresponden al 50% de todas las fracturas en la edad infantil, y alrededor del 80% se presentan a la altura del tercio distal cerca de la muñeca, y un 15% en el tercio medio
y 5% proximal al antebrazo. Es importante tener en cuenta que a veces se asocia fractura en otros puntos como en codo o en hombro aparte de la región de, del antebrazo. El diagnóstico se establece mediante la sospecha clínica con exploración física y la realización de radiografías. Esta debe incluir siempre la articulación del codo y de la muñeca para descartar lesiones asociadas y al menos dos proyecciones, antero-posterior y lateral. El tratamiento de la mayoría de las fracturas en esta zona del antebrazo se tratan de forma conservadora mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso. Si la angulación tolerable es mucho mayor que en adultos, pues suele corregirse con el tiempo debido a la gran capacidad de remodelación ósea del niño. Y debido a este último suele ser rara la aparición de algún defecto de consolidación que amerite tratamiento quirúrgico. Buenos días, el día de hoy voy a presentar el tema esguince de tobillo en población pediátrica. Soy médico residente de medicina familiar R2. Mi nombre es Díaz López Keila Mareza. El esguince de tobillo se va a definir como la ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos en la articulación del tobillo y se va a caracterizar por dolor, edema y limitación funcional. La atención oportuna de este tipo de lesiones ligamentarias en las primeras 72 horas va a conllevar a un mejor resultado en la salud y menores repercusiones sociales y económicas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el pico de incidencia va a ser entre los 8 y 15 años de edad y este va a estar dado por un mecanismo de fuerzas de pronación, supinación forzada, asociados o no a mecanismos de rotación. Em, es menos común la presentación de esguince de tobillo en niños debido a que tienen gran laxitud ligamentosa y es más frecuente a partir de los 10 años de edad. En niños menores es más común presentar epifisiólisis, que son fracturas del cartílago de crecimiento. Es importante conocer la anatomía del tobillo. Esta va a estar dada por tres elementos, como lo es la extremidad distal de la tibia, el peroné y el cuerpo del astrágalo. Estas tres estructuras van a conformar lo que se conoce como la articulación tibio-peroneo-astragalina. El tobillo va a tener estabilidad a través de varios ligamentos, entre ellos del lado medial el ligamento deltoideo que va a unir al malleolo tibial al astrágalo. Por la parte lateral, el ligamento lateral externo del tobillo que va a estar formado por tres fascículos independientes. El primero es el ligamento peroneo astragalino anterior, el posterior y el ligamento peroneo calcáneo, así como de una sindesmosis tibio-peronea que van a ser ligamentos que unen a la tibia y al peroné en su extremo distal. Ante la inversión del pie, ya sea interna o hacia abajo, se va a tensar el ligamento peroneo astragalino anterior, el cual es el más débil de todos estos ligamentos. La clasificación en población pediátrica va a ser diferente a la del adulto. Esta va a estar dado solamente por 3 grados. El grado 1 se va a deber a una distensión de las fibras sin romperse y sin tener inestabilidad. El grado 2 va a ser una rotura parcial discreta y el grado 3, ahí sí va a haber una rotura completa provocando una inestabilidad franca. Una clasificación clínica y esta se va a deber debido al grado de inflamación en leve, moderado o grave. El diagnóstico va a estar dado por una amnesis completa. Eh, el niño va a referir como que pisó mal, que el pie se le fue hacia adentro o hacia afuera o hacia atrás. Aquí es importante identificar la intensidad del dolor, cuánto tiempo ha pasado desde que sufrió el accidente y también realizar una exploración física completa en donde vamos a identificar los puntos óseos. Aquí es ver la punta de los malleolos tanto interno como externo, la fisis tibial y del peroneo, así como la base del quinto metatarsiano. Y también es valorar los ligamentos, el ligamento lateral externo, el deltoideo,
la sindesmosis y diferenciar entre la epifisiólisis. La exploración también se va a llevar a cabo viendo si hay inflamación y viendo cómo está la función del tobillo. Esta se va a clasificar en tres, en leve, moderado y grave. El leve, aquí el paciente sí va a poder apoyar el pie, puede inclusive caminar con un poco de dolor y puede ser que no haya edema. El moderado va a haber ligero edema, puede empezar a haber una equimosis leve, sin embargo sí puede mantenerse de pie y apoyar el tobillo de manera muy limitada. Y en la presentación grave va a haber completamente edema, va a haber una equimosis importante y no va a poder apoyar el pie por causa del dolor. En caso de sospecha de una fractura de la base del quinto metatarsiano, hay que solicitar también una radiografía AP y oblicua. Y en esta tabla ya se integran tanto los grados de la clasificación de 1, 2 y 3, el tipo de lesión, si hay una elongación en el grado 1, en el grado 2 una rotura parcial o en el 3 una rotura completa, y qué signos o síntomas clínicos van a presentar de acuerdo a cada grado. Si va a haber estabilidad, por ejemplo, en el grado 1 hay estabilidad completa, en el 2 hay leve inestabilidad y en el grado 3 definitivamente hay gran inestabilidad. Y la gravedad de acuerdo al edema y a la inflamación. El diagnóstico también puede ser radiológico independientemente de la clínica y de la amnesis, y aquí se van a solicitar dos proyecciones, anteroposterior, oblicua y lateral. Solamente si tuviéramos sospecha de una fractura de la base del quinto metatarsiano, se piden las dos, AP y oblicua. Tratamiento en el grado 1, que va a ser un tipo leve, va a estar enfocado en la aplicación de frío local, más un vendaje compresivo y elevación y descarga o carga parcial en 2 o 3 días. Después, fisioterapia propioceptiva para prevenir la aparición de nuevos esguinces en el futuro. En el esguince grado 2 o moderado, hay que colocar un vendaje compresivo con elevación de la extremidad, aplicar hielo durante 20 minutos cada 2 horas y administrar medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno. No hay que apoyar en mínimo 5 a 7 días. El vendaje funcional debe seguir la dirección del ligamento lesionado para comenzar gradualmente la marcha y el apoyo, o en debido caso colocar un artex. Que en el esguince grado 3 o grave hay que colocar una férula de yeso en los primeros días y posteriormente un yeso completo. La inmovilización va a variar entre 3 y 6 semanas. Si hubiera pasado desapercibida una lesión por epifisiólisis o una fractura poco desplazada, la clínica sería la del esguince grave y el tratamiento sería el mismo. El pronóstico va a ser enfocado en cuanto a la frecuencia, ya que la persistencia de esguinces en niños puede estar relacionado con alteraciones neurológicas como neuropatías, musculares como distrofias o de tejido conectivo como el síndrome de Marfan. Hay que realizar una rehabilitación propioceptiva adecuada tras la producción de un primer esguince, y con el crecimiento y aumento de la edad va a disminuir la laxitud ligamentosa y con ello la tendencia a la aparición de esguinces de repetición. El codo de niñera es una subluxación de la cabeza del radio, ocurre en niños menores de 5 años y es de predominio femenino. Esta patología ocurre cuando un adulto levanta a un niño desde el suelo, de una cama, de una silla y lo jala de las manos. Esto también puede ocurrir durante una rabieta o como se aprecia aquí en la imagen. Para jugar con el niño lo sostienen de las manos y bueno, así se produce la subluxación de la cabeza del radio. Tiene varios sinónimos, también se le llama codo de enfermera,
codo de rabieta, como lo comentaba, codo deslizado, codo tenso, lesión de Goldan, dislocación del codo, pronación dolorosa, parálisis dolorosa en infantes, trastorno interno del codo. Pero realmente lo más correcto sería llamarlo como un desplazamiento del ligamento anular. El mecanismo de lesión por el cual ocurre esta patología es porque hay una fuerza de tracción sobre la mano o muñeca del niño en posición pronada y con el codo en extensión. Después hay una subluxación de la cabeza del radio debido a un desplazamiento del ligamento anular. Como se puede ver aquí, el ligamento anular está desplazado. Se desplaza entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. La cabeza del radio no se mueve de su posición relativa, por lo tanto, en esa entidad, el ligamento anular se desplaza de su posición habitual, cubriendo la cabeza del radio hacia una posición más proximal, que finalmente lo va a ubicar entre el cóndilo humeral y la cabeza radial. El desplazamiento del ligamento anular ocurre como consecuencia de una serie de movimientos seguidos que involucran, primero, la fuerza externa que desplaza distalmente al radio, el deslizamiento de la cabeza del radio a través de la cara anterior del ligamento anular y finalmente la porción no adherida del ligamento anular se desliza sobre la cabeza, que es lo que comentábamos. ¿Cuál es la clínica? Bueno, el niño va a llegar al área de urgencias, obviamente con una fase álgica, sosteniendo el brazo en pronación y flexión parcial contra su tórax. Es muy importante preguntar a la persona que venga con él que si escuchó un chasquido o un clic. Normalmente esa es una referencia muy importante, que ellos te mencionan haber escuchado un chasquido justo antes de iniciar el dolor. También bueno, es importante el antecedente familiar de si ha tenido luxaciones anteriores y si ha tenido hermanos que han presentado el codo de niñera. Hay obviamente dolor a la palpación profunda, hay limitación funcional por el dolor y algo importante es que en el codo hay ausencia de otros signos de inflamación, calor, rubor. El diagnóstico principalmente se va a hacer por medio de la clínica. No es necesario radiografías puesto que no se va a observar nada y lo único que estaríamos haciendo pues es radiar innecesariamente al niño. Sin embargo, si llega a haber dudas, se puede utilizar un ultrasonido en el cual se va a comparar la distancia radiocondilar entre el codo afectado y el normal en posición de pronación. El desplazamiento del ligamento anular se va a ver en el ultrasonido cómo aumenta prácticamente el doble en la distancia. Hay ausencia de desplazamiento entre las diferencias de uno y otro codo. El tratamiento del codo de niñera o de la pronación forzada es la reducción de la luxación que finalmente va a llegar a un alivio inmediato del dolor. Para reducirlo hay dos maniobras, la de supinación o la de pronación. La maniobra de supinación consiste en una supinación simultánea de la muñeca y extensión del codo, seguida de la flexión del codo, siempre manteniendo el antebrazo en supinación. Esta es la que más se utiliza, aunque también la maniobra de pronación ha sido validada, que está constituida por una pronación simultánea de la muñeca y extensión del codo, seguida de una flexión del codo con el antebrazo manteniendo en pronación. Realmente ambas maniobras son muy seguras y prácticas. Sin embargo, pues la que más se ocupa es la maniobra de supinación. También se va a saber que cuando se está haciendo la maniobra correctamente se va a poder escuchar un clic o un chasquido de que la articulación regresó a su normalidad junto con el alivio del dolor del paciente. Sin embargo, si el paciente persiste con dolor o no puede mover la extremidad, se debe revalorar en 12 horas.
si después de estas 12 horas el niño presenta mejoría, se da de alta, y si no, pues hay que referirlo a un cirujano ortopédico para su manejo. Ahora vamos a hablar de la patología de cadera en niños. Aquí vamos a hablar de la sinovitis de cadera, el cual es un cuadro más común de dolor a nivel de la cadera en el niño. También se le conoce como cadera irritable, sinovitis tóxica, coxitis transitoria, coxitis serosa o coxalgia fugaz. Es un cuadro benigno y de corta duración. Afecta a niños de entre los 3 y 12 años, pero es más común de entre 5 a 6 años. La incidencia se da en un 3% de la población. Es más común en niños que en niñas, y el 95% es unilateral, y pues no hay distinción si es derecha o izquierda. La etiología es desconocida, sin embargo se sugiere una etiología viral porque muchos de estos niños presentan infección de vías respiratorias altas de origen viral previa o concomitante. La clínica, bueno, el niño va a llegar con una cojera dolorosa, es de inicio agudo, sin otras lesiones ni cuadros concomitantes musculoesqueléticos. Como decía yo, es una unilateral y bilateral solamente en un 5%. El niño se rehúsa a caminar apoyando el miembro afectado. Hay irradiación por la cara anteromedial del muslo y puede llegar hasta la rodilla. Puede haber fiebre si es que hay una infección respiratoria concomitante, y el miembro inferior se va a encontrar en flexión y en rotación externa. Normalmente la rotación interna pues suele estar abolida por el dolor. El diagnóstico. Bueno, los estudios de gabinete que se recomiendan son las radiografías, aunque normalmente vamos a ver que no hay ningún cambio. A veces el espacio articular puede estar levemente aumentado en la cadera afectada, y bueno, las radiografías de pelvis y cadera suelen ser normales. Hay un aumento discreto de la línea media articular, y bueno, hay que saber que si hay un aumento de líquido sinovial en este momento, podríamos hablar de una fase precoz de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, que es la que vimos anteriormente. Ahora, también se puede utilizar la ecografía, la cual tiene un mayor valor diagnóstico, en el cual se puede observar derrame articular. Hay aumento del líquido, y bueno, en los estudios de laboratorio podemos encontrar leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación y aumento de la proteína C reactiva. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que, por ser un dolor de inicio súbito, el niño va a llegar a una sala de urgencias, pero realmente el tratamiento pues es reposo, evitar caminar durante 5, 6, 7 días y mantener la posición en abducción y flexión. También puede haber tracción cutánea cuando hay recidivas, y bueno, el ibuprofeno se puede utilizar a razón de 10 miligramos por kilo cada 8 horas. No es necesario dar antibiótico-terapia, puesto que esto se resuelve espontáneamente de 5 a 7 días, siempre y cuando haya reposo. Bueno, vamos a hablar de la displasia congénita de cadera. Este tema se vio ya en algún momento cuando vimos la parte de neonatos. Sin embargo, es importante retomarla, puesto que es una malformación que comúnmente afecta a los niños en la población. La displasia congénita de cadera son anormalidades anatómicas que afectan a la articulación coxofemoral, incluyendo el borde anormal del acetábulo y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológicos fetal o infantil.
En cuanto a la etiología, se ha asociado más al sexo femenino, ya que está relacionado con la sensibilidad a los estrógenos producido en el feto femenino y aumento de la relaxina, lo cual provoca un aumento de la laxitud ligamentosa. También interviene la posición podálica, ya que hay mayor riesgo porque se asocia a una extensión de rodillas, y obviamente antecedentes familiares de displasia congénita de cadera. Cuando hay antecedentes, el riesgo aumenta a un 6% si es que hay un hermano afectado, a un 12% cuando es alguno de los padres, y el 36% si están afectados tanto hermanos como alguno de los padres. La clasificación tenemos tres: la teratológica, la infantil o del adolescente y la del desarrollo de cadera. Rápidamente para recordar, pues la teratológica es cuando se producen durante la fase embrionaria y casi siempre son irreductibles. La infantil o la del adolescente se produce cuando existe una deformidad del fémur proximal, pero la articulación está reducida. Y la del desarrollo es cuando se produce durante la vida perinatal, puede estar presente al nacimiento y no suele asociarse a síndrome. La clínica, pues son los signos que ya conocemos, el de Ortolani y de Barlow, en el cual se evalúa la proporción de los pliegues de la piel de las extremidades inferiores, así como las deformaciones. También está el signo de Pistoni y Galeazzi, en el cual se observa discrepancia de la longitud de extremidades. Y bueno, el diagnóstico ya tardío, cuando el niño empieza a marchar, pues se pueden ver los signos de Trendelenburg y la marcha tipo Duchenne, los signos de Lloyd y Roberts. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer un ultrasonido a menores de 4 meses cuando tenemos sospecha, pero pues realmente es clínico. El tratamiento se divide en dos: el no quirúrgico y el quirúrgico. El no quirúrgico se da en niños menores de 6 meses, en los cuales se les da férula de aducción por 3 meses, y si hay persistencia de asimetría, pues se puede proseguir con la abducción. El tratamiento quirúrgico se hace por medio de una reducción cerrada, tenotomía de abductores y psoas, o reducción abierta, en donde hay una eliminación de elementos luxantes. Se utiliza la aplicatura de cápsula para dar estabilidad a la cadera. Sin embargo, bueno, lo más importante es la prevención, referir a segundo nivel de ortopedia los casos de sospecha de factores de riesgo, y a tercer nivel para un tratamiento quirúrgico, o después de 4 semanas de tratamiento no quirúrgico y presenta falla, pues se debe de referir al tercer nivel. El pronóstico, bueno, el pronóstico va a depender mucho de qué tan pronto se haga el tratamiento, pero bueno, dentro de las complicaciones y alteraciones de la postura y de la marcha, el paciente va a requerir terapia de rehabilitación, seguimiento ortopédico y seguimiento quirúrgico a las 3, 6, 12 y 14 semanas, junto con un control radiológico semestral de hasta los 12 años. Bueno, vamos a hablar por último de la luxación escápulo-humeral. Este tipo de luxación es muy raro en niños, es más frecuente en adultos. En niños es raro debido pues a la laxitud de los ligamentos. Sin embargo, llega a ocurrir. Puede presentarse en los recién nacidos debido a problemas o distocias durante el trabajo de parto, y en lactantes y adultos mayores esta lesión está relacionada con hiperlaxitud articular. Puede asociarse también a fracturas epifisiarias en el húmero. Sin embargo, el diagnóstico se basa en el cuadro clínico, donde hay hombro doloroso, hombro en charretera e impotencia funcional, así como los datos radiológicos, sobre todo cuando hay osificación. La luxación anterior es la más frecuente, aunque puede presentarse también una luxación posterior. Sin embargo, en la luxación anterior, la lesión anatomopatológica es la ruptura de la parte anterior de la cápsula articular y el rodete glenoideo, que es la lesión de Bankart. Y bueno, el tratamiento consiste en una reducción cerrada e inmovilización con vendaje Velpo, y esto pues va a disminuir la probabilidad de una futura inestabilidad crónica. Realmente este tipo de luxaciones en niños tienen un mejor abordaje que en adultos y un mejor pronóstico. Y bueno, como dato curioso,
En 1959, una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse de ahí. Finalmente, pues este niño obtuvo un doctorado en física más grande y murió en 1986 como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. Y bueno, la biblioteca del cual fue sacado este niño pasó a tener su nombre, que era el de Ronald McNair. Finalmente este astronauta muy famoso que murió con otros tantos en aquel despegue que no salió bien.